Hola amigos de Civilización y Cristiandad. Estamos ante un nuevo capítulo de Civilización y Cristiandad donde vamos a intentar explicar, pues el capítulo dentro del serial que la cadena Arte de televisión, la cadena suiza, francesa y belga, pues nos ofrece con respecto a lo que sería el origen del cristianismo. En este serial de 10 capítulos, uno de ellos habla de San Pablo, y es el que vamos a referirnos aquí. San Pablo, figura trascendente, importante dentro del origen del cristianismo, ¿verdad? Y pues los orígenes del cristianismo no se pueden explicar ni hablar sin San Pablo. Pero de nuevo la cadena Arte en este documental del año 2003 nos vuelve otra vez a llevar al tema de lo importante que es el cristianismo y lo importante que es analizarlo desde el punto de vista intelectual. Y eso es lo que hacen. Y se meten en una selva, la cual es compleja, porque lo que intentan hacer es, utilizando los textos del propio Pablo y la carta de los Hechos de los Apóstoles, intentan referir todo el origen del cristianismo y se hacen preguntas como, por ejemplo, ¿por qué Lucas, que en teoría es el autor de los Hechos de los Apóstoles, cita tampoco a Pablo y a sus cartas? ¿Y por qué en las cartas de Pablo no se citan a Lucas? ¿Y por qué en las numerosas cartas de Pablo no se citan otras comunidades diferentes a las que Pablo vivía y trabajaba? Es una circunstancia en la que en este reportaje, en este serial de 10 capítulos, cada uno de unos 50 minutos, nos encontramos siempre la argumentación intentando buscar la solución en sí misma en la escritura. Y primero, el contexto de cuando están escritos no aparece por ningún sitio. Segundo, la idea del trabajo de Pablo a la hora de llevar todos sus esfuerzos en las distintas comunidades que iban surgiendo cristianas, pues tampoco se ve reflejada. Se analizan las cartas de Pablo como con una visión muy actualista, es decir, con un planteamiento prácticamente que era posible moverse con gran facilidad de un lugar a otro y además de eso que todas las comunidades tuvieran referencia a la información que el propio Pablo va reflejando en sus cartas. Y allí también aparece otro elemento que en ningún momento se atribuye, y es que Pablo en todas sus cartas intentaba llevar lo que más tarde accedieron la mayoría de las comunidades cristianas y eran los propios evangelios. Es decir, que las comunidades a las cuales Pablo atendía y hacía crecer y llevaba el Espíritu Santo, no tenían acceso a los evangelios, con lo cual si leemos las cartas de Pablo vemos que Pablo fundamentalmente hace un esfuerzo epistolar, pero para llevar el mensaje de Cristo, el mensaje que más tarde hemos tenido a disposición los 4 evangelios que escribieron cada uno de los apóstoles. El último, el de Lucas. Y por ejemplo, un hecho relevante podríamos hacer siguiendo la argumentación que en ese programa, en ese capítulo, en ese episodio de Pablo, ¿por qué Lucas en su evangelio no cita la propia carta escrita a los Hechos de los Apóstoles? ¿O por qué Lucas en ese evangelio no cita lo que vendrá más tarde en los Hechos de los Apóstoles? Es decir, que si analizamos desde el punto de vista actualista los escritos tanto de Pablo como de Lucas, podemos hacernos muchísimas preguntas, pero evidentemente estamos hablando de un momento en que ya parece casi una maravilla que se decidieran a escribir en unos momentos en los que estaban en plena persecución y donde solamente se puede pensar que lo hacían movidos por el Espíritu Santo y con un celo de llevar la buena nueva a todas las partes, a todos los rincones de la tierra. Este es el elemento trascendente que en ningún momento el origen del cristianismo en sus 10 capítulos nos
presenta. Y bueno, pues es un hecho que bueno, pues va presentando, van apareciendo las distintas figuras de los que han seleccionado como figuras teológicas o figuras históricas o figuras dentro del conocimiento para explicarnos la situación del origen del cristianismo. Llama la atención que en ningún momento, en ninguno de los capítulos, que llevamos ya, este es el cuarto, en ninguno de los capítulos nos plantean la posibilidad de dar un argumento que sea el por qué se escriben las cartas. Y el por qué se escriben las cartas y por qué Pablo y por qué Lucas están redactando los Hechos de los Apóstoles, fundamentalmente es llevar la buena nueva. No están pretendiendo dejar escrito para los sucesores el cómo se originó las comunidades cristianas, porque en sí mismas las comunidades cristianas ellos sabían que iban a pasar. Y en sí mismas las comunidades cristianas eran solo y simplemente lugares de atención, de llevar la nueva y presentar el mensaje de Cristo para que todo aquel que lo escuchara accediera a lo que todos sabemos que se ha dado de llamar el querigma. Se ha dado de llamar porque así viene relatado en las cartas de Pablo. El querigma, que no es otra cosa que la resurrección de Cristo, es fundamento para la persona y es esperanza para volver a la vida tras la segunda venida de Cristo. Ese querigma que hace que te abra el corazón y que convierta tu vida en un hecho diferente. Pero volvemos a las cartas de Pablo. Cartas de Pablo que, bueno, pues fueron escribiéndose de forma continua dependiendo de los viajes que el propio Pablo iba haciendo. En esas cartas existen muchísimas ausencias. Existen seguro más viajes, más comunidades, más de todo. La ausencia de los comentarios cruzados entre Pablo y Lucas, pues simplemente podemos entender que son consecuencia de la ausencia de tiempo, de la falta de tiempo, y también porque el objetivo de todos estos textos no eran recrear y contar la propia historia, sino llevar a las comunidades ese mensaje que hasta ese momento no habían tenido oportunidad de tener, porque ese mensaje fundamentalmente después lo hemos recibido en los propios evangelios. Así pues, este episodio de la cadena Arte sobre Pablo es un capítulo que quizá nos puede servir como, bueno, pues interesante en la medida que vuelve de nuevo a presentarnos cómo se pueden mirar las Escrituras, el Nuevo Testamento, con una visión pues ausente de toda creencia y sobre todo el perder el punto de que están dirigidos y escritos la actuación de Pablo para llevar la buena nueva a comunidades, a personas que estaban distantes, que tenían relación con el judaísmo o que no la tuvieran. Para terminar este pequeño comentario al episodio de Pablo, lo que llama la atención es las figuras, las personas, los eruditos que aparecen en este episodio, que son judíos, con qué sencillez y con qué facilidad se olvidan de que la dificultad para un cristiano es la misma que para un judío. Me explico. Un judío cree en un Dios que está revelado en la Biblia. Un judío sigue la Torá, los 5 libros donde se le indican cuál es la vida y cómo lograr y alcanzar a ese Dios que se ha revelado en su pueblo. Es curioso cómo ese hecho se queda totalmente al margen cuando hablan y comentan del Nuevo Testamento. En ningún momento quieren entender que hay una figura trascendente que es Jesucristo y que los apóstoles, pues lo que están haciendo es llevar como profetas en el Antiguo Testamento la palabra de Dios para la salvación de los hombres.
Hasta aquí el comentario del capítulo de Pablo de la cadena Arte, y que bueno, la descripción de este podcast aparecerá en el enlace, que recordemos estará vivo hasta el 23, hasta el año 23 de 1923 de nuestro siglo, de nuestra era. Bueno, amigos, gracias por seguirnos en Civilización y Cristiandad, y prometemos hacer otro episodio siguiendo este camino, que es el origen del cristianismo dentro del serial La Cadena Arte. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí, y hasta la próxima entrega de Civilización y Cristiandad.